eh, esta temática de bobinados. Bueno, pues vamos a hablar de que existen dos tipos de bobinados, se llaman bobinados concéntricos, bobinados excéntricos. Precisamente, pues los bobinados concéntricos se dice que es concéntrico cuando todas las bobinas que lo constituyen, pues tienen un mismo centro. Ahora vamos a ver en la imagen o en la gráfica que ellas tienden a ir formando un centro, como se conoció como centroide, y por lo que todas las bobinas de un mismo grupo son diferentes, y estos bobinados se pueden construir, hablamos a ver que sean por polos o polos consecuentes. Entonces los concéntricos son aquellas bobinas que van formando un mismo centro, y los excéntricos ya vamos a ver que se corren, tienen como una desviación de esta bobina. De bobinados concéntricos, que es la temática. Los bobinados de corriente alterna son concéntricos cuando las bobinas que forman los grupos son concéntricas, como en este caso que la está mostrando acá. Para ver si me deja mostrar el puntero. Ah, su madre. Diciendo que el puntero lo tengo acá. O sea, si me deja, exacto, puntero. Entonces, acá me está mostrando, aquí tendremos grupos de bobinas, nos está mostrando que tenemos dos grupos de bobinas y ellas están formando un centroide o un centro. Aquí es el ejemplo de otras bobinas concéntricas, porque todas tienen el mismo centro, y se habla que son de diferente tamaño. ¿Por qué? Porque si usted mira, pues el tamaño de esta bobina externa es más grande con respecto a la bobina interna. Esta parte o esta pared lateral es la que nosotros vamos a mirar que es el flujo de la corriente, y esta es la que va a estar representada por las ranuras del estator, es decir, que esta que está representando aquí, esta forma vertical, es la que va a ir por cada ranura del estator. Y esta que estamos representando en forma cuadrada, o a veces la representan así en puntuda, es la cabeza de la bobina. Es aquella que es la que, por esa parte o el flujo de corriente de ella, no se va a tener en cuenta para la formación de los polos, o para mirar lo que es la formación del polo norte o sur, lo que es la entrada y salida de las corrientes. Entonces, por ahora estamos mirando e identificando a qué se le llama bobina concéntrica, y luego vamos a ver a qué se le llama bobina excéntrica. Entonces, ellas tienen el mismo centro, y me está diciendo aquí que son 3 bobinas. Y cuando son concéntricas, el tamaño de la bobina es diferente. Entonces, el tamaño de la bobina de acá, de la externa, es diferente, es mayor que el tamaño de la bobina que se encuentra acá interna. Ahora, ¿qué más tiene? Resulta que nosotros podemos tener dos tipos de conexiones. Yo no sé si tengo bien organizado acá. Dependiendo de las bobinas, se pueden unir de dos formas. Se pueden unir por una que se llama por polos consecuentes, y otra que se puede llamar por polos. Entonces, ¿en qué va a diferenciar ella? La forma en la que se van a unir el principio con el final de la bobina, o final con final y principio con principio. Entonces, ya vamos a verlo de forma gráfica. A su vez, esa forma de unión, estas bobina 1 y bobina 2, bueno, otra cosita, las bobinas que se van a unir, ya sean principio con final o final con final y principio con principio, son bobinas de la misma fase. Es decir, este ejemplo que tengo yo acá puede estarme representando la bobina de la fase R. Las bobinas de la fase R, y lo que estamos es uniendo una cantidad, N cantidad de bobinas según el devanado, para distribuir esas bobinas en el estator, en el número N de ranuras del estator. Entonces, tenemos primero que pueden ser concéntricas porque tienen el mismo centro, o excéntricas que todavía no las hemos visualizado, y que aparte de esas, estas bobinas se pueden conectar de dos formas, por polos y por polos consecuentes. Entonces, acá en el primer caso, el primer ejemplo, nos van a explicar la conexión por polos consecuentes. Entonces, cuando son por polos consecuentes, también se dice que por cada fase del devanado existen tantos grupos como pares de polos tiene la máquina. Entonces, ella nos va a generar acá, los grupos de una misma fase se unen de la siguiente manera: final del primer grupo con el principio del segundo grupo, final del segundo grupo con el principio del segundo grupo, y tercer grupo, y así sucesivamente. Entonces, como se puede mostrar acá a continuación, la conexión por polos consecuentes se hace de esta manera: el final de la bobina del primer grupo con el principio de la segunda bobina. Si hay acá otra bobina
de la misma fase R o S o T, también se uniría al final de esta con el principio de la tercera bobina. A eso se le llama unión o conexión, no le llamamos unión, perdón, conexión de una bobina concéntrica, que es concéntrica porque tiene el mismo centro, conectada por polos consecuentes. Aquí, ¿qué nos va a explicar la siguiente parte gráfica que se va a presentar? Es cómo se forman los polos. Entonces, para identificar la formación de los polos, si este es el principio de la bobina R, la línea de alimentación, y este es el final de la bobina R, digamos la R', la corriente de alimentación de entrada, valga la redundancia, de una línea de alimentación, valga la R, empezaría acá, ingresa por acá, seguiría esta trayectoria que estoy tratando de pasar con el cursor, baja acá, sigue acá la corriente, sube acá, baja acá por esta parte de la bobina, luego sube, aquí baja, sube y acá baja. Entonces, esta secuencia de que sube, sube y baja, es lo que me va a estar formando los polos, porque los polos se forman por la dirección de la corriente, es decir, cuando la corriente entra, se formaría un norte y por donde la corriente sale, sería un sur. Acuérdese que estas líneas laterales me estarían representando de una forma gráfica las ranuras del estator. Entonces, si aquí entra, entonces tomaríamos que la flecha marca hacia arriba, aquí es en otra ranura del estator, aquí me va a indicar que va a bajar la corriente, aquí me va a indicar que va a subir la corriente y aquí va a bajar, como lo va a mostrar a continuación la gráfica. Lo que pasa es que yo lo estoy haciendo paso a paso. Aquí sube y no tengo forma de escribir acá en esta presentación. Aquí sube, aquí tiene que bajar, aquí sube como lo marca aquí y aquí tiene que bajar. Entonces me va a estar mostrando aquí bajando. Aquí en esta me va a mostrar que sube, aquí baja, aquí sube y aquí baja. Entonces en las siguientes me va a mostrar aquí que suben y en estas dos que está bajando la corriente. Entonces, primero estamos identificando la dirección de la corriente, identificando y mostrando como ejemplo, como guía, que este es el principio de la bobina, por lo tanto aquí es donde entra la corriente de alimentación y este va a ser el final de la bobina. Pensando o colocando de ejemplo que tenemos un bobinado que está formado por dos grupos de bobinas y que por cada bobina tenemos, y que dos grupos de bobinas de dos bobinas, dos de dos, digámoslo así. Ahora vamos a hacer la identificación de los polos. Cada una de estas direcciones de las flechas me va a estar indicando un polo. Entonces acá sería 1, este que va bajando 2, 3 y 4, lo que me va a estar identificando el número de polos. Acuérdese que los números de polos siempre tienen que ser por pares. ¿Por qué? Porque acuérdese que el 2P o la P minúscula me indica el número de polos y la P mayúscula me va a indicar la cantidad de pares de polos. Entonces, al ubicar acá cada una de ellas, me está diciendo que tiene 4 polos, por lo tanto serían 2 pares de polos. Entonces, ¿para qué también tenemos que identificar la cantidad de polos? Acuérdese que la cantidad de polos nos va a dar una identificación o nos va a mostrar cuál va a ser la velocidad de sincronía de ese motor. Acuérdese que la velocidad de sincronía sería igual a 60 por F sobre el número de pares de polos, o 120 por F sobre el número de polos, que es lo que aquí estamos formando. ¿Listo? Entonces se forman 2 polos por cada grupo de bobina. ¿Por qué me está diciendo que por cada grupo de bobina? Esto es lo que me estaba indicando la teoría, que en la de polos consecuentes, que es la que nosotros estamos haciendo esta conexión por polos consecuentes, por cada fase del bobinado existen tantos grupos de bobinas como pares de polos. Entonces, como tenemos 2 grupos de bobinas, de 2 bobinas, entonces nos van a formar la misma cantidad de polos. Tenemos 4 bobinas, que es la que me representa cada una acá, 2 grupos, 2 bobinas, o sea que en total 4 bobinas. Y por lo tanto me está mostrando que se genera con esta conexión de polos consecuentes 4 polos. Por eso dice acá, se forman 2 polos, 4 polos y serían 2 pares de polos. El número de polos es doble y el número de grupos, del número de grupos. Tenemos acá 2 grupos y tenemos 2 polos. Bueno, hasta aquí, vamos a regresarla otra vez acá, un momentico.
que esta parte siempre es engorrosa así, porque uno rayaba ya más el tablero. Y esta no me permite rayarla. Entonces tenemos acá, ya tenemos acá identificados cómo son las bobinas concéntricas, son esas bobinas que se forman a través del mismo centro, tienen todas el mismo centro. Acá me está identificando grupo, esto es un grupo, otro grupo, pero ese grupo tiene 2 bobinas y este grupo tiene 3 bobinas. Acá ahora me van a explicar la conexión por polos consecuentes. La conexión por polos consecuentes pueden ser las dos, polos consecuentes o por polos. Estamos en la misma concéntrica por polos consecuentes. Se une el final de la bobina con el principio. Si tuviéramos otro grupo de bobinas, entonces sería el final de este segundo grupo con el principio del tercer grupo. Y de esa manera se hace la conexión por polos consecuentes. Después de que se hace la conexión por polos consecuentes, pasamos a identificar el número de polos. Entonces, ¿cómo se identifica el número de polos? Haciendo aquí un seguimiento de la dirección de la corriente, el flujo de corriente, asumiendo que este va a ser el principio de la bobina y luego este es el final. Entonces, tomando acá la dirección de la corriente, si aquí entra, aquí va a seguir la corriente bajando, aquí subiendo, aquí bajando, aquí subiendo, aquí bajando, subiendo, bajando, en esa dirección que se marca acá en la línea vertical de cada bobina, es como se van a marcar las flechas que se van a marcar acá a continuación. Y al ubicar cada una de esas flechas, de esa manera también se van a indicar la cantidad de polos. Si tenemos acá, si tuviéramos acá 3 flechas acá subiendo, también tendríamos que tener 3 flechas acá bajando, porque si aquí se forma el norte, aquí se forma el sur. ¿Listo? Si tenemos un polo norte, acá también tendríamos un polo sur, un polo norte, un polo sur. Luego acá tendríamos 4 polos y se están formando 2 pares de polos, que es lo que nos está indicando acá. Aquí nos indica la cantidad de polos, pero son en realidad 2 pares de polos. Entonces se forman 2 polos por cada grupo, es lo que nos dice cuando hacemos la conexión por polos consecuentes. En este el número de polos es el doble del número de grupos de bobinas. ¿Por qué? Porque tenemos 2 grupos de bobinas. ¿De cuántas bobinas cada grupo? Cada grupo tiene 2 bobinas, o sea, este de 2 por 2, digamos de esa manera. Y por cada bobina, cuando se hace conexión por polos consecuentes, se forman 2 polos. Por eso dice acá, el número de polos es el doble del número de grupos de bobina. Tenemos un grupo de bobinas, 2 grupos de bobinas y se nos están formando 4 polos. Ahora, el mismo número de grupos de bobina, es la misma bobina. Tenemos bobinas concéntricas. ¿Por qué concéntricas? Porque tenemos que el centro es el mismo tanto para la bobina que está acá, la más pequeña, y la bobina externa. Lo mismo pasa acá. Esta bobina externa más grande y la bobina interna tienen el mismo centro. Pero ¿qué se quiere hacer ahora? Ahora esas mismas 2 bobinas concéntricas se quieren conectar por polos. Entonces, cuando se hace la conexión por polos, siempre se conecta el principio del primer grupo, se conecta el final del primer grupo. Profe, Con el final del segundo. ¿Sí, señor? con respecto al mismo centro se refiere el núcleo, ¿cierto? Sí, este centro. Ok, y cuando habla de la forma en que se conectan, aquí es donde tiene que ver el giro, si se invierte la conexión, algo así con respecto al giro del motor. No, el tipo de conexión, aquí en la construcción del devanado, del bobinado, en lo que me va a afectar es la cantidad de polos que va a tener el motor. Acuérdase que el motor, pues a usted le pueden decir que está conectado en Y, que está conectado en delta y que tiene 4 pares de polos o 2 pares de polos. Esto me va a influir es en la cantidad de polos que tenga el motor. Y por supuesto, la cantidad de polos que tenga el motor va a influir en la velocidad de sincronía del mismo, ¿sí? Pero esto es construcción física. Como se haga el devanado es que me va a decir de cuántos polos queda el motor y cuánta va a ser su velocidad. ¿Sí me hice entender si eso era lo que preguntaba o no? Si de pronto di la vuelta por otro lado, vuelve y me pregunta. Sí, ok, pero sí, como decía lo de que se conectaba al inicio, el final con el inicio, y así sí había otro grupo más. Entonces, en el caso de que fuera en la orientación contraria, algo así, creí que de pronto tendría que ver con el torque, el sentido del campo o algo así. No, son características de construcción del motor.
como lo quieran hacer. Las características de torque o fuerza ya se tienen que tener establecidas cuando usted hace los cálculos del núcleo que debe tener, porque él va a generar una fuerza de magnetización, del voltaje de alimentación, porque al tener un voltaje específico vas a tener una potencia eléctrica. Entonces, esas son características eléctricas que va a decir cuántas espiras tiene que tener esta bobina, ¿sí? Mientras que estas características de distribución de las bobinas en el estator, lo que me va a decir es la cantidad de polos y va a influir, va a ser en la velocidad del motor, ¿sí? Pero las otras características constructivas para la potencia, el torque y el voltaje, ya son cálculos para decir, como cuando uno hace el cálculo para un transformador, así es para el motor. Vas a tener que establecer la cantidad de espiras que tiene que tener cada bobina y cómo la vas a acomodar en esas ranuras del estator, y características del núcleo, del eje del rotor, porque esas son las características magnéticas. No sé si eso queda claro o hay alguna otra pregunta. Entonces, para respecto al trifásico, serían tres polos. ¿Tres qué? No, mire, venga y vuélveme, me salgo de acá un momentico. Me salgo de acá a otras que estas diapositivas. Son las diapositivas con movimiento que no soy capaz de editar ahí. Entonces, espérenme, salgo acá. Aquí voy a conectar la tableta. Para lo que usted no sé si eso es lo que me quiere preguntar. Eso será lo que le estoy entendiendo. Entonces, acá, suprimir. Ok. Para lo que usted me está diciendo, ay no, estoy agarrando lo que no es. Bueno, una cosa es la fórmula de velocidad. La velocidad que nosotros podríamos hacer 60 por F sobre el número de pares de polos, voy a llamarlo P, es número de pares de polos. O NS es igual a 60 por F sobre P minúscula, donde P es el número de polos. O en otros libros, a este número de polos lo representan como 2P, es lo mismo. Listo, 2P me está dando el número de polos. Esta cantidad de polos, ¿usted cómo las obtiene? Esas se obtienen por construcción física. Esa construcción física es la que afecta, el devanado del estator. Pero el devanado del estator usted lo puede hacer de varias formas, y hay una nomenclatura que nos dice, una literatura, perdón, que nos dice que se recomienda que sea excéntrica, que sea, dependiendo del motor, si es trifásico o monofásico. Es que ahí hay más literatura, pero yo quería entrar era en esta parte del bobinado. Pero en el Drive, cuando ustedes lo descarguen, hay más de 120 diapositivas, y ahí empieza a dar unas características específicas. Bueno, si es trifásico, se recomienda que sea excéntrico y que sea por polo. Si es de corriente continua, se recomienda que sea este otro tipo de devanado. Listo, pero es la forma de hacer el devanado. Entonces, esta forma de hacer el devanado en el estator, pueden existir las dos, que serían concéntricas, que es lo que estoy ahorita explicando, y excéntrica. Ahorita le muestro la imagen de cómo se ve una bobina excéntrica. ¿En dónde está ese estator? Él está acá en este cilindro, es donde usted va a hacer el devanado, y este cilindro va a tener acá algo que se conoce, se llama ranuras. Esas son las ranuras del estator. Lo que nosotros vamos a ver es, dependiendo del número de ranuras que se representa con la letra K, dependiendo del número de polos que usted quiere que quede el motor. ¿Por qué? Porque dependiendo de estos polos, usted va a tener una velocidad de sincronismo en revoluciones por minuto, que esta velocidad de sincronismo va a ser la más alta que tenga, no necesariamente la nominal, sino que esta es la más alta que puede tener el motor cuando arranca en vacío. ¿Qué es lo ideal? Pues que el número de pares de polos sea de 1, ¿sí o no? Porque si usted coloca que es 1, le va a dar que la velocidad del motor es de 3.600 revoluciones por minuto.
Si usted quiere que sea un motor rápido, pero si usted no quiere que sea rápido, sino que baje las revoluciones por minuto, porque eso depende de la aplicación, usted hace que tenga más cantidad de polos. Entonces, aquí influyen las fórmulas que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, dependiendo del devanado, puede ser concéntricas, excéntricas, y dependiendo de ellas, cualquiera de ellas, se puede hacer la conexión por polos consecuentes, se llama así, consecuentes, y conexión por polos. Lo mismo acá, consecuentes o por polos. Pero estos también se dividen en otros que se llaman en tipos de bobinados ondulados e imbricados. También dentro de ellos también pueden aparecer el de que sea de un hilo o de doble hilo. ¿Listo? Pero todo esto es una construcción física del motor, lo que se va a colocar acá en el estator. Lo que acostumbran a hacer los señores cuando hacen los bobinados, se hacen la recuperación de un motor que se le ha quemado el bobinado, valga la redundancia. No sé si eso era lo que me estaba preguntando. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Listo, profe. Gracias. Escucho. Este tema es bastante extenso, pero de pronto nada más alcanzamos a ver los concéntricos, estamos tratando de ver esta parte y pues quería ver que los excéntricos, el más sencillo como que es el imbricado o el ondulado, no me acuerdo cuál de ellos dos es el más sencillo, uno solo, como para entender a qué se le llama una bobina concéntrica y una bobina excéntrica. ¿Listo? No sé si eso es o algún otro comentario, aprovechen y háganlo, chicos. No sé si hay algo en el chat. No hay nada. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Sí quedó, si era eso lo que me preguntaba o no sé si no era eso? Y me fui por las ramas. Igual está mirando con respecto a las conexiones de un motor para cambiar el giro. Entonces estaba mirando si tenía que... Ah, no, para las sí, para cambiar el giro de un motor trifásico cambian las conexiones de las líneas de alimentación. Ya no vas a tomar las líneas de alimentación RRST. O sea, nosotros acá hacemos una secuencia, siempre usamos estas, y esta va a ser la línea 1, la línea 2, la línea 3, hacemos la secuencia, ella siempre va a girar acá, en el sentido de las manecillas del reloj. Pero si nosotros queremos que cambie, invertimos de cualquiera de ellas. Podemos invertir la T, pasarla a la S y la S a la T, y usted hace el giro. Esto en cuanto a un motor que es trifásico. En cuanto a un motor que es monofásico, pues no tenemos cómo hacer el cambio del giro acá, manipulando las líneas, porque usted nada más va a tener una línea de alimentación. ¿Sí? Esta es la línea, digamos, acá de 1 y de 2, pero realmente acá digamos que este es neutro. Listo, tierra, nada más una línea, una fase. Entonces, para hacer el cambio del giro en él, aquí hay que cambiar la conexión. Aquí tenemos nosotros lo que es la bobina principal, llamémosla la LP, y aquí tendríamos lo que es la bobina auxiliar, que se hace inclusive en los diagramas circuitales, esta se hace pequeña, porque ella está auxiliarmente, es decir, por lo general siempre está conectada a un interruptor centrífugo, porque nada más va a estar en el arranque y no durante todo el tiempo. Entonces, cuando se hace esta conexión acá, aquí va a llegar la alimentación, voltaje de alimentación, y va a venir aquí la corriente de alimentación, que se va a dividir en dos. El desfase o el ángulo de fase que se genere entre estas corrientes es lo que va a permitir que venza el torque y haga el giro. Pero para hacer el cambio de giro en esta ya no podemos acá. Si usted pasa esta línea, llamémosla aquí esta 2 y esta 1, usted pasa el 2 para acá y el 1 para allá, no va a pasar absolutamente nada. Hay que hacer un cruce de bobinas acá. Con estas, usted sigue colocando las mismas 1 y 2 en la izquierda y la derecha, la bobina principal, pero hay que cambiar internamente la conexión paralela de estas dos. Así como cuando hacíamos lo de
para lo de la, ay, se me fue la paloma, cuando veíamos lo de puntos homólogos, que eran puntos aditivos y sustractivos, igual, ya esta conexión ya no iría acá, sino que se coloca acá en esta posición y esta bobina acá es como la colocáramos en cruz. Y de esa manera, ahí sí se hace el cambio de giro en un motor monofásico. ¿Listo? Una cosa es el cambio de giro, otra cosa es la velocidad de sincronía y otra cosa son los polos, porque estos polos sí ya es construcción física. Entonces, cuando ya se hace la construcción física, es decir, los devanados en el estator, ese motor ya es de una velocidad fija, que ya está en la tabla, en la placa de características del motor. Ya es fija esa velocidad. Que usted necesite cambiar la velocidad, a ella necesita un dispositivo especial que se llama variador de velocidad para que tenga las mismas bondades, para que varíe el voltaje en función de la frecuencia sin que estos parámetros cambien y sin que el motor pierda el torque. Porque si se hace como a veces cuando hacíamos regulación del ancho de pulso, es decir, variándole el voltaje de alimentación, usted se da cuenta que la velocidad del motor es pequeña, que se mueve lento, pero usted lo que está haciendo es que le está perdiendo el torque o fuerza en el eje del motor. Por lo tanto, esa forma de variar la velocidad no es la recomendable. Pero estos polos que yo le estoy mencionando ya es fijo físicamente y se obtienen desde el devanado del motor. No sé si ahí sí ya la duda que usted tenía. Ok, Sí, entonces se señor. invertiría la bobina auxiliar. Se hace la Conexión de la conexión bobina contraria, auxiliar es lo sí. que le... Y si es auxiliar, pues la tiene en serie con un capacitor, pues haces inversión de todo completo. Pero esa es la forma de cambiar. ¿Por qué es la forma de cambiar? Porque aquí nosotros estamos hablando de un circuito magnético. Y acuerda que en un circuito magnético la dirección de la corriente sigue la regla de la mano derecha. Sigue la dirección de cómo se encuentre el arrollamiento de las espiras. Entonces lo que se va a estar cambiando es la dirección del flujo de la corriente y por lo tanto el ángulo de fase entre ellas. Sí, esa práctica, pues bueno, eso también lo alcanzamos a hacer antes en presencial, porque es uno de los conceptos, ¿no? Bueno, si yo lo cambio fácilmente en un trifásico, cambio una fase, invierto una fase, lo cambio ya sea la S, la T, la R, cualquiera de ellos hago el cambio y me hace el giro, hace la inversión de giro, pero en un monofásico no se puede hacer cambiando la fase porque la fase es la misma. Entonces, ¿por qué lo podíamos hacer en la universidad, en el laboratorio de máquinas? Porque el motor monofásico tenía las borneras, acuérdense que es didáctico, quiere decir que las borneras se podían manipular. Yo podía colocar un cable macho-macho y cambiar la conexión. Eso era lo que se podía, pero si usted tiene un motor monofásico donde solamente tiene los dos alambres a la mano para conectar la alimentación, pues usted no tiene cómo hacerle el cambio de giro. Tendrías que destaparlo y cambiar la conexión de forma interna. ¿Sí? Disculpe. Sí, señor, la de mayor resistencia, por lo tanto, menor flujo de corriente, por eso se llama auxiliar. Y al ser más resistiva es menos inductiva, por lo tanto, el ángulo de la corriente de esta corriente I2, pues es diferente al ángulo de la corriente I1. Y ese desfasamiento es lo que permite que se genere un torque, una fuerza para que el motor gire. Por eso es que es mucho mejor cuando este señor tiene un capacitor, porque al colocar un capacitor acá en serie con el auxiliar, pues ya es como si usted estuviera acercando a que entre ellas dos hubiera una diferencia de fase cercana a los 90 grados. Claro que nunca va a ser igual a los 90 grados, pero va a ser una diferencia de fase aquí al pico. Entonces, esta diferencia de fase, al haber esta diferencia de fase entre esas dos corrientes, I1 y 2, por estos auxiliares que están acá, es lo que le va a permitir que se generen unos flujos magnéticos con diferencia de fase y por lo tanto se induzca una fuerza que permita que gire el motor. Por eso este motor vibra más para la hora de arrancar, porque necesita ese auxiliar, y por eso es menos eficiente que el motor trifásico. Listo, gracias, profe. Ok, listo. Bueno, entonces sigo acá, ¿listo? Hasta aquí lo que iba de lo de los polos. ¿Sí estábamos claros? Aquí estamos en lo de los concéntricos. Ah, no, perdón, este era lo de concéntricos. De por polos. Aquí estamos en la de por polos Señora. consecuentes. Aquí que es la conexión.
Y esto prácticamente es como teórico, ¿no? O sea, decirle que, bueno, que se conecta de tal manera, que ella se conecta el final con el principio, cuando es por polos consecuentes. Es lo único que cambia. Usted ya sabe que la corriente va a entrar por esta línea y usted empieza a hacer la secuencia de la dirección de la corriente. Entonces están los dos tipos de conexiones, por polos consecuentes y la conexión por polos. ¿Para qué se miran los dos? Porque dependiendo del tipo de conexión, pues vamos a tener unas fórmulas matemáticas. Como siempre, la matemática influye a la hora de hacer el cálculo de número de bobinas, en qué ranura se debe colocar, dependiendo de la cantidad de ranuras del estator y cuántas bobinas deben ir. Entonces, eso es lo que estamos mirando en sus características. Ahora la otra es, mire que la bobina es la misma, sigue siendo concéntrica porque tiene el mismo centro. Si yo colocara otra bobina acá, pues ella iría aquí así, y iría acá por la parte de adentro y sigue formando el mismo centro. Por eso se llaman concéntricas. Entonces tenemos otra vez dos grupos de bobinas que son concéntricas y cada grupo de bobina tiene dos bobinas. Bobina 1 esta externa y bobina 2. Ahora la conexión por polos se llama, la anterior era por polos consecuentes, se une el final con el final. Entonces tenemos de esta manera. Fíjese que al unir el final con final me queda que esta va a ser el principio de la bobina de la fase R y este va a ser el final. Entonces vuelve y hacemos, si este es el principio, la corriente llega y sube por acá, o sea que aquí me tiene que aparecer una flecha marcando hacia arriba. Luego bajamos acá, aquí va a bajar la corriente, tiene que aparecer una flecha bajando aquí. Luego usted sigue la corriente y sube por este otro lateral, tiene que aparecer otra flecha subiendo hacia arriba y aquí llega y baja. Listo, igual como en el anterior, dos flechas subiendo aquí, dos flechas bajando, pero ahora vamos, se une con el final. Entonces aquí va a venir una flecha subiendo, una flecha bajando, una flecha subiendo y otra flecha bajando. Si ustedes se fijan, se forman cuatro flechas bajando acá. Si yo tengo cuatro nortes o cuatro sures, tienen que tener, o sea, si tengo cuatro polos, tengo cuatro nortes, perdón, se tienen que formar cuatro sures, o sea que aquí serían las dos subiendo, van a formar los otros cuatro. Vamos a terminar de aquí. No sé si en vez de entre ayudarlos, lo que hago es confundirlos. Entonces acá estoy subiendo. A eso es a lo que me refiero. Aquí ya se unen estas cuatro, aquí estos me forman un solo polo, y entonces entre estas, armando así como armábamos en los mapas de Carnot, entre este par con este otro par se unen, como cuando cerramos. Acuérdense que eso es un cilindro, por lo tanto esto se cierra, se está pintando en un plano, pero realmente estas bobinas están en un cilindro, luego esta se cerraría con esta, porque entonces se está formando dos polos. Listo, mire, el 2 y el 1, que es este que tenemos acá. Entonces, por polos, las mismas dos bobinas concéntricas, dos grupos de bobinas, pero si se hace conexión por polos, se forman solamente dos polos. En este mismo grupo de bobinas, pero por polos consecuentes, se forman cuatro polos. Si estamos hasta ahí, el dibujo que se está explicando, el número de polos es igual al número de grupos de bobinas. Entonces, yo ya sé que si necesito dos polos, son dos grupos de bobinas. Cuando se hace conexión así, conexión por polos concéntricos. Escucho porque sé que a veces hablo yo como un trabalenguas. Bueno, entonces se forma un polo por cada grupo, que es lo que está diciendo acá. Listo. Entonces acá en la parte teórica, los bobinados concéntricos pueden ser conectados por polos o polos consecuentes, que es lo que estábamos diciendo. Los motores monofásicos y bifásicos se ejecutan casi siempre por polos y los trifásicos por polos consecuentes. Las razones es solo de tipo constructivo, porque se dice que es más cómodo hacer la construcción trifásico por polos consecuentes que por polos, pero es por comodidad, ¿por qué? Por características constructivas. Ahora aquí viene, seguimos con el bobinado concéntrico, pero ahora el cálculo de un devanado. ¿Qué debe conocer usted cuando va a hacer un bobinado? Pues primero conocer el estator. Y para conocer el estator tiene que saber cuántas ranuras tiene ese estator. Esas ranuras se representan por la letra K. Me están diciendo que un estator de 24 ranuras, puede haber también un estator de 32 ranuras, otro de 18. ¿Listo? Ahora aquí le tienen que decir cuántos polos. El número de polos es 4. Mire que eso era lo que yo les decía, que a veces se representa según el autor,
representa los números de polos como P minúscula, que era lo que yo les estaba a ustedes explicando en las fórmulas, listo, el número de polos, y los pares de polos como P mayúsculas, pero aquí cuando estamos hablando de bobinados, en cualquier literatura que ustedes busquen por internet, cuando estén hablando de bobinados, siempre se refieren como polos, con números de polos, como 2P. O sea, que aquí me están diciendo que ¿cuántos polos? 4 polos. O sea, de esos 4 polos, ¿cuántos pares de polos tenemos? Tenemos 2. ¿Listo? Y usted conociendo la cantidad de polos, pues va a conocer cuál va a ser la velocidad de ese motor, la velocidad síncrona de ese motor. O sea, que sería 1300, ¿es? Revoluciones por minuto. Y la Q me va a representar el número de fases. Entonces, acá se está dando para hacer una conexión por polos consecuentes. Acuérdense que la conexión por polos consecuentes era final de una bobina con el principio de la siguiente. Ahora, ¿qué valores vamos a calcular? Cada uno de ellos. Primero, el número de bobinas por grupo. ¿Se acuerda que en el ejemplo anterior teníamos 2 bobinas en un grupo? Entonces, ¿cómo se calcula la U, que es el número de bobinas por grupo? El número de ranuras, que es K, sobre 2PQ. K vale 24. 2P, que es un solo valor, vale 4. Y Q vale 3. Entonces, 4 por 3, 12 y 24 dividido en 12 me va a dar que son 2 bobinas por grupo. O sea, que va a ser igual que en el ejemplo anterior. ¿Se acuerda que cada grupo de bobina tenía 2? A veces pueden salir 3, 4. Claro, entre más bobinas por grupo salga, ¿se acuerda que yo iba encerrando otra bobina aquí adentro, otro? Pues se vuelve más complejo el gráfico y por lo tanto pues la bobinada. ¿Listo? Ahora aquí me van a indicar el número de ranuras por polo y fase. Entonces el número de ranuras por polo y fase es cuántas ranuras me van a formar un polo. Entonces acá tenemos el número de ranuras que es 24, y se acuerda que como él es conexión por polos consecuentes, entonces tendríamos acá 24 sobre 2PQ, la misma, entonces nos va a formar dos ranuras, van a formarme un polo. ¿Se acuerda cuáles eran esas son las rayas que me dicen cuántos polos se forman? Entonces, si me hubiera salido 3, me saldrían 3 flechas hacia arriba, 3 flechas bajando. Eso es lo que me está diciendo. Número de ranuras por polo y fases me va a salir 2. Ahora, amplitud del grupo. Esta es la amplitud de la bobina, del grupo de la bobina. O sea, la más grande, M. M es igual a Q menos 1 por 1. Donde Q pues es el número de fases, como es trifásico, 3 menos 1, que me va a dar 2, por U, que va a ser el número de bobinas, que es 2, entonces me va a dar 4. 2 por 2, 4. Ahora aquí los pasos de principios de fase. Entonces, este me va a indicar los principios de cada fase. ¿Cómo se calcula? K sobre 3P. Número de ranuras sobre 3 multiplicado por el número de polos. Entonces, como el número de polos es 2, porque aquí me dice que 2P es 4, que decir que P viene siendo 2, entonces viene siendo 6. K 24 dividido en 6 y me va a dar 4. ¿Qué quiere decir este número 4? Me está indicando en qué ranura inicia cada fase. Por eso se llama principios de fase. Hemos dicho, ¿dónde va a iniciar la fase R? Entonces, si la fase R inicia en la 1, entonces cuentas 4 espacios más para que inicie la fase S. Ya me he olvidado con cuál venía después de la R, en la S. Y después de que es, entonces 4 posiciones, o sea que en la ranura 5 iniciaría la S. Y luego cuentas 4 más, es decir, que en la ranura 9 inicia la fase T. Eso es lo que me indica este número, los principios de cada fase. Y como es trifásico, pues son 3 fases, la R, S y T. ¿Dónde van a aplicar los principios? Profe, ¿Sí, señor? qué pena, ¿Sí? es que no entiendo eso de 3P. 3 es en la fórmula, ya trae que es 3. Sí. ¿Listo? Y P es este. Si usted despeja la P de acá, que es el número de polos, van a ser 2. Ajá. Ok, ya lo. Listo. Aquí sí le están diciendo que es 2P y 2P vale 4. ¿Sí? Estos son los datos del motor que le están diciendo. ¿Y qué le están pidiendo a usted? Que haga un bobinado concéntrico y que sea por polos. Estoy señalando acá, ¿no? Con estos datos hagas un bobinado concéntrico y que ese bobinado concéntrico sea conectado por polos consecuentes. Pudo haber sido el mismo bobinado concéntrico, pero que haga conexión por polos, ¿sí? Entonces, ahora para hacer eso, estamos sacando estos datos. Número de bobinas
número de ranuras por polo, amplitud de grupo, pasos de principios, y ahora me falta grupos de fase. Entonces son estas fórmulas que están acá. Claro que aquí las estamos viendo en números y ahora las vamos a ver gráficas. ¿Listo? Estoy como tratando de explicar acá y pasar a la siguiente diapositiva. ¿Pero quedó claro aquí el AP? Señora, ya le entendí. Ok, listo. Y aquí grupos por fase va a ser igual al número de polos, y como el número de polos es 2, entonces vamos a tener 2 grupos por fase. ¿Qué quiere decir estos grupos por fase? El número de bobinas es las que van dentro de un grupo. Y entonces, ¿cuántos grupos vamos a tener? Vamos a tener 2 grupos. ¿De cuántas bobinas? De 2, porque acá me están diciendo que el número de bobinas que es U es 2 y que la cantidad de grupos es 2. Si yo es un sistema trifásico, pues voy a tener 6 grupos y cada grupo de a 2 bobinas. Mire, por eso me dice aquí, el total de grupos, ¿cuántos son? 6. ¿Por qué 6? Porque tenemos un sistema trifásico. Por eso dice GF, que es el grupo de bobinas que me va a 2, multiplicado por Q. Q, que es el número de fases. Como es un sistema trifásico, pues ustedes tienen que tener 3 bobinas, una por cada fase. La fase R, la S y la T. Entonces vamos a tener 6 grupos. ¿Listo? 6 grupos distribuidos en las 24 ranuras. Ahora vamos acá a la distribución. Esta es una representación de la bobina. Este es un grupo. ¿Cuántas bobinas va a tener el grupo? Lo regreso. Aquí me dice que va a tener 2 bobinas. Entonces, mire, el grupo tiene 2 bobinas. Mire, tiene la bobina externa 1 y la bobina interna 2. ¿Listo? Ahora, ¿qué más me está indicando él? Me está indicando que acá la interna, la amplitud máxima de esa bobina es 4. ¿Dónde la sacamos? Acá la M. La M me dio 4. Es la amplitud que va a tener acá. Si me hubieran salido 3 bobinas acá en vez de ser U2, me hubiera salido 3, entonces tendría que haber armado acá esta interna y armar otra dentro de ella. ¿Sí? Miren, cada una de estas es una ranura. Entonces, ¿qué más nos dice? Nos muestra la amplitud, nos muestra el número de bobinas por grupo. ¿Cuántos grupos salieron? Salieron 2. Ah, ¿dónde, profe? Acá dice grupos por fase 2. ¿Qué quiere decir? Que para la fase R, usted va a hacer otro grupo de A2, igualitico que este. ¿Listo? Para formar una sola fase. Aquí la tabla de principios. ¿Se acuerda que la tabla de principios que me decía que era Y120 me dio 4? Entonces, ¿qué me dice? Que la primera fase la voy a colocar en la ranura 1. Entonces, como es el principio 4, entonces 4 ranuras después conecto la fase B o la R. Y 4 ranuras después la fase W o la T. Eso es lo que me está diciendo acá. Y usted puede seguir 4 posiciones después, entonces sería el 13, 4 posiciones después del 13, 17 y 4 el 21. Entonces vamos a arrancar. Aquí escogieron la palabra cogeremos, eso suena feo, ¿no? Escogemos o seleccionamos que los principios para cada bobina va a ser el 1, la ranura 5 y la ranura 9. O sea que en esas ranuras van a empezar el principio de la bobina U, el principio de la bobina V, el principio de la bobina W. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo ahí. Aquí esto de esta diapositiva está claro. Escucho. Lo de la tabla de valores, uno puede escoger cualquier valor arbitrario. Sí. Obviamente dentro del rango de las, me olvidé el nombre de las. Cualquiera, pero de estos que están acá, de los que le sale la tabla de valores. Usted va a iniciar acá con la posición 1 y después de la posición 1 usted le va a decir acá cuánto es el paso de principio, el principio de pasos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuántos pasos tiene que dar después. Si usted arranca en el 1, ¿cuántos pasos después tiene que arrancar la B? Entonces en el 5. Si usted ya en el B está en el 5, entonces como le dice que son 4 pasos después, entonces tiene que arrancar esa en el 9. 4 pasos después del 9, entonces vendría el 13. 4 pasos después del 13, el 17 y después del 17, el 21. Entonces es recomendable arrancar con el primero o arrancar con este, pero usted siempre empieza acá la numeración en 1. ¿Por qué? Porque usted tiene que ubicar los pasos entre el 1 al 24 y si usted se corre se va a salir de la ranura 24 y se puede perder. ¿Sí? Mire que llegas al 21, Sí, 4 pasos después ya no estás en el 24, llega al 25, pero el 25 no existe, quiere decir que volvió a la posición 1.
¿Sí estamos? Porque acuérdense que son cilindros. ¿Otra pregunta? Hasta aquí todos vamos más o menos. Bien, corriendo, marchando, medio. Pues Escucho. vamos más o menos, ingeniera, más Más o menos, bueno, vamos a ver si aquí con la gráfica, pero estos valores que les he dado acá, me van a regresar. Tomen el capture para que los tengan ahí a la mano. ¿Listo? Perdón, ya me regreso otra vez. Tomen el capture porque pues, yo tendría que salirme aquí, darme un escape y volver a arrancar porque esto saca con movimiento. Les tomen el capture para ubicarlos. Desde estas fórmulas, acá estamos ubicando. Ahora ya tenemos claro dónde va a empezar. Vamos a empezar la bobina U o R, que es la primera, en el 1. Y de ahí ya sabemos que la amplitud es de 4. Como ella es concéntrica, quiere decir que el centro es de 4 ranuras. Por eso la están pintando ahí. Y para que me preguntaba la parte concéntrica, mire que el centro va a ser 4. En la excéntrica no podemos medir amplitud porque nunca van a tener el mismo tamaño, o sea, no vamos a tener centro. ¿Sí? Entonces aquí empezamos la ubicación de forma plana de todas las ranuras. ¿Listo? Entonces el estator de 24 ranuras es una representación panorámica, por eso decimos que es una forma plana de representarlo. Entonces en un plano, en una hoja plana, estamos representando la ranura 1, la 2, la 3, la 4, la 5, hasta llegar a la 24. Lo primero que vamos a empezar a hacer es que la primera bobina va a arrancar en la bobina 1 y que ella tiene dos grupos de bobinas, o sea que iría desde la 1 para que quede aquí la amplitud de 4, 1, 2, 3, 4, tiene que ir desde la 1 y baja a la 6, luego sube en la 2 y baja en la 5 para que quede para que quede la amplitud de 4, tiene que bajar en la 7, perdón. Aquí 1, aquí 1, 2, 3, 4, aquí, entonces tiene que bajar en la 8, subir por la 2 y bajar en la 7 para que la amplitud sea la misma. Y luego en la siguiente posición va a empezar la segunda bobina. Acuérdense que ¿cuántos grupos de bobinas son de la U? Son 2 grupos de bobinas. ¿Cuántas bobinas tiene cada grupo? 2. Entonces vamos a dibujar la primera bobina que empieza aquí en la posición U, que es la 1. ¿Listo? Entonces acá va a empezar a marcar. Va a decir que se coloca el primer grupo según los cálculos obtenidos. Entonces vamos a ubicar primero el grupo. Entonces ese primer grupo va a arrancar acá en 1. Entonces le decía, baja en el 8. ¿Por qué? Al principio me he equivocado porque tenemos que contar aquí que el espacio es de 4. 1, 2, 3, 4. Me tienen que quedar estos 4 libres. Entonces para que me queden estos 4 libres, el 1 en vez de bajar en el 7 tiene que bajar en el 8 porque luego tiene que subir acá la segunda bobina y bajar acá en el 7 para que me queden estos 4 espacios. Me voy a regresar otra vez. ¿Listo? Acá, acá. Entonces yo decía acá, tenemos que tener una amplitud de 4. Yo sé que aquí va a subir una bobina y aquí también va a pasar la otra porque son 2. Entonces, a partir de esta cuento acá 1, 2, 3, 4, que es el espacio que me tiene que quedar libre. Y como son 2 bobinas, entonces tiene que bajar una por acá y la otra, la más grande, por la 8. Entonces va a dar esta vuelta. Entonces sube y baja acá por la 8. Listo, entonces esa es la que nos va a estar mostrando acá. El primer grupo de bobinas que está marcando acá. Entonces ahora se coloca el segundo grupo de manera simétrica en el conjunto de ranuras. Entonces si ustedes recuerdan, la otra bobina nos decía que la colocáramos aquí, como dice que de manera simétrica, en la posición 13. ¿Se acuerdan que decía que el 1, 5, 9 y después del 9 la posición 13? ¿Se acuerdan que decían ese número que ustedes guardaron en la de principios de bobinas? Aquí teníamos así, U, B, W. 1, ay, yo pensé que no me dejaba rayar, pero sí, 1, 5, 9. Aquí sería 13, acá 17 y acá 21. Entonces, de esta manera me permite que ella arranque en el 1 y que el segundo grupo de bobinas arranque en 13. ¿Listo? Hasta aquí vamos, chicos. Preguntas. Hasta ahora estamos ubicando las bobinas del grupo U. ¿Cuántos grupos son? 2.
¿Cuántas bobinas tiene cada grupo? 2. Por eso es que tenemos acá 2 acá. Ahora, ¿qué conexión es? Es conexión por polos consecuentes, y por polos consecuentes siempre une final con principio de la bobina. Entonces, ahorita van a hacer esta unión. Y este me va a quedar marcando como U, y este va a ser U' o final. Hasta aquí vamos, chicos, los escucho. Dice, ahora conectamos los grupos en conexión por polos. Eso es lo que estaba marcando acá. Preguntas. Ingeniera, ¿y cómo se ¿Cómo qué? ubicarían los valores de V? Es Ven, decir, la bella. hay diga secuencia pues, de 4 en 4, ¿sí? Que es de 1, de 5 a 9. No, es que mire, Y ya ahí ubican esta que pues fue la las dos, fórmula digamos. esta que fue la fórmula de principio, ya le dijo cómo iba a ir la U, ¿sí o no? Arrancábamos acá. Esta parte la quedó clara. Arrancaba acá en 1. ¿Usted cómo sabe que va a llegar aquí hasta el 8? Porque usted tiene que tener presente que la amplitud de la bobina es de 4. Entonces tiene que tener en medio de las bobinas una amplitud de 4 ranuras. Entonces por eso usted, esa parte usted no la sabe, usted nada más sabe que la amplitud. Entonces bueno, yo sé que son 2 bobinas, tengo que correrme, que me quede 4 acá, que quede el espacio para subir la bobina 2, el espacio para bajar la bobina 2 y el espacio para bajar la bobina 1. Ahora para conectar la B me dice que empieza en el 5, entonces aquí tiene que empezar la bobina B. Pero trato de ver de dibujar que no me mueva esto. Aquí tiene que empezar la B. Nuevamente la B, ella es de ¿cuántas bobinas? 2, o sea que aquí sube una, aquí sube la otra. Me tienen que quedar 4 en el medio de amplitud, entonces aquí 1, 2, 3, 4. O sea que aquí tiene que bajar una bobina y aquí la otra. Entonces ella sube acá, así como va en esta, y tiene que bajar acá. Y aquí en esta. ¿Y a dónde va a subir? Acá. Y aquí sube la otra. Y va. ¿Y esta cuál va a ser? Ay, se me rayó ahí. Escapen. ¿Cómo lo regreso? ¿Cómo lo regreso? ¿Y esta qué va a ser? Pues va a ser la bobina 2. ¿Listo? Ay, Dios mío, ¿cómo hago para borrar acá? Un borrador. Ay, sí. Ok. Entonces, listo. Ok, entonces acá, no me quito eso, ¿cómo lo quito? Ah, ya. Entero. Ok. Entonces, acá me está indicando, esa sería la bobina B. Y pues como la otra bobina, ella empezó en 5, la siguiente bobina de la B, ¿dónde va a empezar? En la 17. Entonces, pasas y haces la otra acá. Listo, así como tenemos aquí la bobina 1. No sé si eso era lo que me preguntabas, Paula. Voy a borrar. Sí, ingeniera, era eso. Gracias. Bueno, voy a borrar esto para seguir la animación. ¿Listo? Estaba adelantándome un poquito para recordar los valores que obtuvimos matemáticamente, y eso es lo que vamos a empezar a pintar acá, teniendo presente que es concéntrica, mire que forma un centro, y que es conexión por polos. Entonces, cuando ya se hace eso, ¿ahora qué va a decir? Ah, hagamos la conexión por polos. Entonces van a unir final con principio. Si fuera por polos, perdón, y aquí estamos, es conexión por polos consecuentes, tiene que ser acá está mal escrito el título, porque es final con principio. Si fuera la otra, es por polos, le dirían que es principio con final, ¿sí o no? Ay, no, aquí estamos viendo, sí, final con principio, esta es la de polos consecuentes. Me cambió ahí la representación en la parte de abajo. Entonces acá me hace la unión, y ahora ¿qué va a empezar a hacer? A identificar los polos en esta fase. Esa identificación de los polos, ¿cuál era? La que nosotros hacíamos acá, el puntero, la que indica la formación de la corriente. Como este es el principio que ya dije que este era U y este era U', pues la corriente va a empezar a subir acá, baja acá, sube aquí, baja acá, y aquí luego sube, aquí baja, aquí sube, aquí baja. O sea que aquí van a ser las flechas subiendo, las flechas bajando, la flecha subiendo y la flecha bajando. Esto es lo que me va a estar indicando él. Me va a marcar la cantidad de polos. Ahora, ¿qué más vamos a tener nosotros? Vamos a marcar la segunda fase. Sabemos que la segunda fase empieza en la ranura 5.
¿Eso de dónde lo sabemos? Lo sabemos de la ecuación de principios. Acuérdense de la que les escribí acá. Voy a volverla a fallar acá un momentico para que no se les olvide que esa es la que también les va a marcar la pauta. Pero es así. Entonces, U, B, W. Entonces, 1, 5, y aquí 9, y aquí serían 13, 17, 21. Entonces, en el 5 va a empezar la U, la B. Listo, entonces, en esa ranura va a ser el principio de la bobina B. Entonces, mire, la estamos dibujando con la roja. Entonces, ¿qué tenemos? Subimos 2 bobinas, bajan 2, y tenemos de espacio 4 ranuras. ¿Cuáles son las ranuras que me están diciendo que la amplitud es 4? Entre las ranuras 7, 8, 9 y 10, que es el espacio que está quedando en la B. La otra bobina B, porque acuérdense que me decían que eran 2 grupos de 2 bobinas, ya hicimos 2 grupos blancos, ahora vamos a hacer 2 grupos rojos. La otra tiene que empezar en la ranura 17, o sea que va a ir de la 17, si hacemos aquí manualmente, iría de la 17, la 18, me tiene que quedar acá 4 espacios, 1, 2, 3, 4, o sea que baja la 23 y la 24, o sea que de la 17 baja la 24, luego sube por la 18 y baja por la 23, y así quedaría el segundo grupo, ese es el que me está marcando. Ahora vamos a hacer la conexión por polos consecuentes, entonces vamos a unir final con principio de la bobina siguiente, así como se unió en la blanca. Después de que se hace la unión, mire que vamos a conectar los 2 grupos, ahora vamos a ubicar los polos. Entonces ya sabemos que este es el principio de la bobina B, entonces la corriente va subiendo. Entonces aquí sube, entonces aquí vamos a tener una flecha hacia arriba, aquí luego abajo, arriba, entonces 2 hacia arriba, 2 hacia abajo, luego aquí viene sube, baja, sube, entonces otra vez 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. Y así vamos a empezar a ubicar los polos. Las 2 flechas hacia arriba rojas, las 2 flechas bajando, las 2 subiendo y las 2 bajando. ¿Listo? Entonces ahora la fase W. La fase W tiene que empezar aquí en el 9. Como son 2 bobinas, entonces vamos a tener una bobina en el 9, otra en el 10. Tiene que tener una amplitud de 4, entonces 11, 12, 13, 14. ¿Listo? Entonces tiene que bajar una en el 15, en el 16, o sea que va a ir de la 9, baja a la 16, luego sube por la 10 y baja por la 15. Que es la bobina que vamos a pintar, la tercera, que viene siendo una verde. Hasta aquí, chicos, los escucho. Preguntas. Aquí esta primera bobina verde, que es la bobina W. ¿Todo bien o todo mal? Porque ese silencio. Ya la bobina que hace falta es la que queda cortada en la imagen. Exacto, sí señor. La bobina que hace falta, mire, comenzaría en la 21, ¿sí ve? Entonces empieza acá en la 21 y ya como esto es un plano, entonces ella va a dar la vuelta y va a terminar acá en la 4 y en la 3 y va a tener una amplitud de 4. ¿Cuál es la amplitud? Mire, va a estar la ranura 23, la ranura 24, la 1 y la 2 y ahí completa. Esta última que queda cortada, por eso marca unas líneas como si usted cerrara la hoja. Aquí ya hay algo particular. Esta ya no va a ser, no va a arrancar la fase subiendo por acá, por el principio, sino que va a arrancar por el final, debido al desfasamiento de 240 grados que tiene él. Les tendríamos acá lo siguiente. Conectamos los grupos. Otra vez, final con principio. Hasta aquí vamos todo normal, ¿verdad? Bueno, hasta aquí hasta las bobinas y la unión del final con principio, que es ranuras. Hasta ahí vamos, chicos. Nos falta todavía la formación de los polos. Pues ingeniera, ahí con respecto a la ubicación de las bobinas, como que ya tengo un más claro con respecto a la gráfica. Ah, sí, en esta ubicación, sí. Bueno, hasta aquí ya llevamos la bobina verde, ¿sí? Nos falta ubicar los polos. Pero dice acá, comprobamos la formación de los polos, pero en la tercera fase empezaremos por el final. Ya no empezaremos que por la ranura 9 entra la corriente, sino que entra por la ranura 3, que es la final. Entonces, aquí iría subiendo
entra la corriente aquí subiendo en la 3, usted sigue, ¿por dónde va a devolverse? Se va a devolver por la 22 bajando, sigue acá, este que sigue acá donde viene, viene acá y sube por la 4 y acá se regresa. ¿Y por dónde va a bajar? Va a bajar por la 22. Después de que baja por la 22, sube por la 15, baja por la 10, sube por la 16 y baja por la 9. ¿Listo? O sea, aquí se empieza al revés, al final, y eso es debido al desfasamiento de la última señal. Entonces comienza aquí subiendo, o sea que aquí va a quedar una flecha hacia arriba, en el 3, se sube. ¿Por dónde va a bajar esa que pasó por la ranura 3? Va a bajar acá por la 22. Esta baja. ¿Por dónde va a bajar esa que acaba de bajar por la 22? Como estamos doblando la hoja, llega y sube aquí por la 4. Esta que está acá por la 4 va a bajar, sube por la 4 y va a bajar ¿por dónde? Por la 21. Y esta que va a bajar por la 21, usted sigue aquí este cable, y te va a subir por la 15. Va a bajar por la, por la 15, luego baja por la 10, de la 10 sube por la 16 y de la 16 baja por la 9. Esta es la última secuencia, que es la que se está pintando ahí. Acá se subió, se pintó subiendo. Voy a borrársela. Se la voy a borrar. Ay, Sagrado Rostro. Acá voy a borrárselas, las que acabé de yo hacer, se las voy a borrar para que les quede más claro ahí el color. Yo se la acabo de hacer. Él la va a hacer aquí de par en par. Entonces, va a subir acá, baja por la 21 y la 22, le doy otro clic, va a pintar subiendo por la 15 y la 16, y le doy otro clic y va a pintar bajando por la 9 y la 10. Digamos, entonces, ahora que se van a formar la cantidad de polos, ¿de cuántos polos es que era ese ejercicio? Se dice, comprobamos ahora la formación de los 4 polos, agrupando las flechas en grupos según su sentido. Entonces nos tiene que quedar la misma cantidad de flechas. Si nosotros nos orientamos por estas que están en el centro, esto lo tengo acá como, lo dejé como borrador. Si nosotros nos orientamos por estas que están en el centro, entonces miremos que tenemos bajando 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, acuérdense, acuerda que eran 2 ranuras por polo, lo que yo les decía a ustedes, eran 2 flechas por cada fase. ¿Se acuerda que una de ellas nos dio cuántas ranuras por polo? Eran 2. Y como son 3 fases, entonces se nos van a formar 6 flechas, porque 2 por 3, 6. Entonces, mire, 1, 2, 3. Entonces, estas 6 me forman un polo. Estas otras 6 subiendo me forman el otro. Estas otras 6 bajando me forman esta. Y estas 6 primeras subiendo me forman el cuarto polo. ¿Listo? Entonces, todas las ecuaciones tienen un sentido. Serán 2 ranuras por fase, por polo, por fase, decía así. Quiere decir que cada fase me generaba 2 ranuras con una fase. Eso es lo que me está diciendo, una fase por polo. Aquí tenemos estas 6 flechas que me indican un polo, las siguientes flechas en el mismo sentido el otro polo y las otras 3 más. Bueno, ahora lo último que queda es conectar la placa del motor. Aquí están colocando el U, el B, el W y las finales en 2U, 2U, 2W y 2V. Esa es la conexión final en la placa. En donde va a ir de la placa al principio de la bobina y el final de la bobina. Escucho comentarios, chicos. Entonces las entradas son 1 y la salida 9. Los principios son 1, 5 y 9. ¿Listo? Entonces, el 1, que es la blanca, va a ir en donde dice L1, que va a ir 1U. El 5, que es la roja, va a ir en L2, que es 1B. Y la 9 va a ir en L3, que dice 1W. El final de la U, el final de la U es la blanca 19, que sale el 19. Entonces llega a donde está el cable 2U, donde está el terminal 2U.
porque esta viene siendo el final. El final de la B, es en la 23, entonces la 23 que es roja llega aquí donde está el 2B. Y el final de la W es en la 3, te sigue siendo 2W. Ella sigue siendo el final, la verde, o sea que esta sigue siendo principio, esto final, pero para ubicar los polos, la secuencia de los polos, se comienza por el final, no por el principio. Pero ella sigue siendo aquí la que termina en la ranura 3, el final de la línea W. Entonces, los valores que nos dieron al principio nos indica de qué ranura, de qué bobinas que están saliendo los principios y finales de las bobinas. Y me está diciendo que esto es un bobinado concéntrico, que la conexión entre las bobinas es conexión por polos consecuentes, que es lo único que se ha visto hasta ahorita, y que aparte de eso es de 4 polos, es decir, de 2 pares de polos. Es un motor trifásico de 2 pares de polos. ¿Estamos? Sí, señora. Aquí, esta parte que viene en la diapositiva, es el mismo ejercicio que acabamos de hacer, pero haciendo conexión por polos. El anterior era por polos consecuentes, entonces acá por polos vuelve y les da la misma ranura, la ubicación otra vez son 2 bobinas, pero aquí se hace, empiezan a ubicarlas así seguidas. Primero las 2 bobinas de la U, las 2 bobinas de la V, las de la W, de esta manera, y van dejando espacios vacíos. O sea, aquí hacen otro tipo de explicación para la conexión. Cualquiera de las dos, la que a usted les cree más conveniente y fácil, es la que pueden hacer. Entonces, esta es una forma. Y fíjese que esta es por polos porque vamos a unir a quién. Ahora no era final con el principio de la bobina, sino final de bobina con final de la bobina. Por eso es que las dejan más cortas. Entonces, ahora estas dos se van a unir. Y claro, pues al ser por polos nos va a cambiar la cantidad de polos, ¿no? ¿Se acuerda que ya no nos va a dar 4, sino que nos va a dar 2? Entonces, aquí viene otra vez la distribución de las bobinas, chicos, si ustedes se fijan, sigue siendo la misma, ¿no? Empieza en la 1 y aquí la otra comienza en la 13. Aquí comienza en la 5 y la otra comienza en la 17. La ubicación va a ser la misma, solamente que cuando se hace la conexión, se conecta la bobina final con final. Y ahora la tercera sabíamos que empezaba en el 9, la primera, al principio de la primera bobina, y la otra va a empezar en el 21. Es la verde. Ay, ¿esto qué pasó? Ay, aquí yo le moví algo, se repite igual. Perdón. Aquí. Aquí no termina, el ejemplo no me termina la última conexión, pero entonces vuelve y se hace el cierre. Y aquí se va a ver que no va a ser de 2 polos seguidos, o sea que vamos a tener 2 polos nada más porque es por polos consecuentes. Lo que hay que tener presente aquí es que la conexión es tipo por polos, que es final de la bobina con el final de la bobina siguiente. Y si no me lo termina la gráfica. Pues bueno, les dejo hasta acá. Los bobinados excéntricos, mira el comportamiento, la imagen de un bobinado excéntrico es diferente al bobinado concéntrico porque si miramos, pues no tiene centro. Esas son las diferencias. Y claro, va a cambiar unas fórmulas. Bueno, chicos, pues los dejo hasta acá. Al menos enfoquémonos en lo que es el bobinado concéntrico y les voy a dejar un ejercicio planteado en la guía en el taller de uno de bobinados concéntricos, que fue el que acabamos de ver ahorita. Le voy a dar los datos de la cantidad de polos, la cantidad de ranuras para que ustedes lo hagan también. Eso es para entregar a más tardar el otro jueves. ¿Por qué el otro jueves? Porque el otro jueves es que nos vemos en clase y porque la idea es que cuando ustedes lo estén haciendo, están estudiando y van a ir aclarando dudas. Y de esa manera los obligo a que estén estudiando antes de que se acaben las clases, porque las clases se acaban la otra semana. Y pues sí, a veces uno bajo presión o obligado es como que funciona más porque si no lo dejan para 1 o 2 días antes del previo. ¿Listo? Voy a detener la grabación. Sé que es un poquitico engorroso, pero